Bueno, familia, yo les invito a que vamos a iniciar este tiempo con una oración. Yo les invito a que ahí donde usted está, le demos gracias a nuestro amado Padre por este día. Mi buen Dios, gracias hoy te damos por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por esta bendición de venir a buscarte a ti, Señor. Porque hoy también, Señor, vamos a aprender de eso. Cuán importante, cuánto necesitamos de ti, Señor. Y una de esas hermosas herramientas que nos das es venir como iglesia, no una estructura, sino como una reunión de creyentes, de hijos tuyos. Nos reunimos en este lugar para buscar tu rostro. Yo le invito a usted a que, independiente de lo que usted haya vivido en esta semana o en este día, descargue delante del Señor en este momento cualquier cosa que le pueda estar interrumpiendo, cualquier cosa que le pueda distraer, aún entréguele cualquier dolor que pueda tener y permítale al Señor que hable a su vida, porque tú y yo necesitamos escuchar su voz. Tú y yo necesitamos de esa palabra y de esa agua viva, esa agua fresca que es estar en tu presencia, Señor, que es intimar contigo y es escuchar, Señor, que tú nos hables a través de esta fuente primordial, la fuente, Señor, por excelencia, tu palabra, Señor. Así que te pedimos que hables a nuestras vidas, que el mensaje que hoy tienes, Señor, sea un mensaje que llegue a nuestro corazón. Pero no que llegue de una manera emocional, Señor. Queremos que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser, para que seas tú, Señor, renovando nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, renovando nuestras fuerzas. Que seas tú renovando nuestra mente, Señor. Que seas tú cambiando nuestro corazón cada día más a un corazón conforme al tuyo, Señor. Gracias por tu palabra y por este día, Señor, y por lo que vas a hablar a nuestros corazones. Te alabamos, Señor, te bendecimos y en tu nombre, Cristo Jesús, nos quedamos en este tiempo. Amén. Amén, amén. Yo ahorita puedes subir el micrófono un poco. ¿Cómo lo hago? Ok, perdón. Ahí, listo, gracias. Ustedes no se dieron, no, es que yo no sé, perdón, yo no he leído nada, ¿cierto? Yo pensé que todos estaban viendo lo que me estaban diciendo allá atrás. Si quieren chismosear, miren atrás, me mandaron una nota que me subiera el micrófono. Oiga, esa yo no la conocía. Bueno, familia, ¿recuerdan lo que estuvimos hablando hace 8 días? No me pongan todo el título, quítenmelo, ustedes no han leído nada. Pues hoy no vamos a hablar de eso. Hace 8 días y vamos a estar estudiando varias parábolas de la palabra del Señor. Hace 8 días hablamos un poco de qué era una parábola, ¿cierto? Cómo el Señor hablaba a nuestras vidas a través de ella y fue la manera que el Señor Jesús más usó para hablar, para predicar, para llevar ese mensaje. Y eso es lo que vamos a venir haciendo porque realmente las parábolas traen una gran enseñanza a nuestras vidas. Pero vamos a hacer una pequeña pausa porque hoy quiero compartirles un tema que de verdad el Señor me habló, me quebrantó y me exhortó bastante. Así que es mi deseo que así como el Señor habló a mi vida, hoy hable a cada una de las vidas de ustedes. Y hoy vamos a estar hablando de alguien, digámosle así, que no nos gusta nombrar, del cual poco nos gusta hablar. Y yo personalmente, yo siempre digo, ay, qué pereza. Y a veces de pronto hay iglesias que lo mencionan mucho y lo asustan a uno con él y uno dice, yo digo, ay, pero Dios mío, ¿por qué lo mencionan tanto? Pero hoy, en este día, lo vamos a mencionar. Y lo vamos a mencionar bastante. ¿Quién creen de quién vamos a hablar? Del innombrable, ¿cierto? ¿Qué dijeron por ahí? Del enemigo, de Satanás, ¿cierto? Y póngale todos los nombres que usted haya escuchado. Yo sé que le dicen el patas, bueno, en fin, muchos nombres le podemos decir. Pero vamos a usar el nombre de Satanás, ¿cierto? Del diablo, del enemigo.
Y vamos a hablar un poco de él porque definitivamente no podemos desconocer que existe. Muchas veces cuando le hablan a uno del diablo, uno dice, pues sí, yo sé que existe, pero es que Dios está conmigo, entonces no me hable de él. Pero caemos en un gran error muchas veces, y es que minimizamos el poder que tiene el diablo. ¿Usted sabía que el diablo puede hacer milagros? ¿Lo sabían? Amén. Sí, así es, lo hace. El diablo, no se ríe, pero es que amén, así es, ¿cierto? Entonces, ¿el diablo hace milagros? Pues sí, el diablo hace milagros. ¿El diablo actúa de manera sobrenatural? Sí, lo hace. El diablo tiene una característica que muchos quisiéramos tener y que nos cuesta trabajo tener. Es paciente, persistente. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a centrarnos en este día en 3 versículos. Y he titulado este tema, ahora sí, por favor, me ayudan con el slide, Viviendo la guerra espiritual. Y póngale cuidado al título, yo lo cambié como 3 veces, porque pues uno estudia el tema y al final, por lo menos yo lo último que hago es ponerle el título, y yo decía la guerra espiritual, o la guerra espiritual es real, existe, pero quise ponerle, orando con el Señor, a este título, Viviendo la guerra espiritual, porque si usted no sabía, o si se le había olvidado, ustedes y yo continuamente, ojo a esto, continuamente estamos en guerra. Y estamos hablando, si hablamos, usted escucha la palabra guerra y entonces se le viene en mente en ese momento Israel y Irán y bueno, en fin, muchos países que están en guerra. Pero estamos hablando de una guerra aún mucho más fuerte y mucho más poderosa que esta. Y es la guerra espiritual en la que nosotros, ojo a esto, nosotros como hijos de Dios vivimos constantemente. Constantemente la estamos viviendo. Efesios 6, yo le invito, si usted tiene su Biblia, busque la palabra de Dios. De todas maneras, el siguiente slide está el pasaje de Efesios, que es el que vamos a leer. Pero déjenme, yo busco también, a mí me gusta tener aquí en mi Biblia el pasaje, Efesios 6, vamos a leer del 10 al versículo 3. Está ya al frente, ya casi va a estar al frente, por usted tiene ahí sus Biblias. Listo, perfecto. Dice así, desde el versículo 10 hasta el 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Habían escuchado este pasaje? Sí, ¿cierto? Yo creo que es un pasaje medianamente conocido. Muchos lo hemos leído, lo hemos estudiado y no lo estamos leyendo completamente. Aquí hago un paréntesis. Vamos a hablar de la batalla de la guerra espiritual. Pero aquí nos hablan de varios factores y uno de ellos, del cual no vamos a hablar hoy, pero va a ser el tema que continuará después de este, es la armadura de Dios. ¿Por qué la armadura de Dios? Hablamos de varios elementos
y nos demoraríamos mucho, pero vamos a hablar hoy de esta guerra espiritual. Pablo venía en esta carta hablando acerca de diferentes temas en los capítulos anteriores. Yo he venido estudiando este pasaje, este libro de Efesios, y él viene hablando de cómo tener relaciones interpersonales, habla a las esposas, habla a los casados, habla a los creyentes, habla de diferente temática en este pasaje, pero en este punto y se habla de someterse unos a otros. Es muy linda esta carta, habla de la nueva vida en Cristo, del andar como hijos de Dios, habla de comportamientos que tenemos que evaluar como sus hijos. Pero en este capítulo 6, él ya deja esa parte de las relaciones interpersonales y de cosas que tenemos que tener cuidado pues al relacionarnos y en nuestro interior, a exponer una realidad que para ustedes y para mí no nos puede ser desconocida. Y él dice, por lo demás, por todas las cosas, dice, además, hermanos míos, recuerden, es un pasaje que Pablo, o sea, el Señor le está hablando a su iglesia, ¿cierto? O sea, le está hablando a los creyentes, a los hijos de Dios, o sea, nos está hablando a nosotros, ¿cierto? A sus hijos. Y él le dice, fortaleceos en el Señor. Es la primera frase que es, o sea, después de saludarle, dice, fortalezcanse en el Señor, y luego habla de el poder de su fuerza. Y usted podría pensar, pero si está hablando del Señor, sí, él me dice, ¿en dónde me fortalezco? En el Señor. Y en el Señor yo me revisto y me lleno de su poder. Entonces él empieza a hablarle esto a los hijos de Dios. Y frente a esto, yo estudiando y la verdad quebrantada y renovada por lo que el Señor estaba hablando a mi vida, me hablaba de una verdad que como nosotros como hijos de Dios muchas veces vivimos, y es que vivimos vidas espirituales débiles. Vivimos hoy en día y muchas veces somos conscientes de eso, somos conscientes y no estamos muchas veces haciendo nada por mejorar mi vida espiritual. Y es la primera pregunta que usted hoy se tiene que hacer y que yo le invito a que usted se haga. No la responda en voz alta, es una respuesta y una respuesta que usted se debe hacer, se debe dar a usted mismo. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Usted hoy está viviendo una vida espiritual débil? ¿O usted hoy podría decirle al Señor, Señor, yo reconozco y yo puedo decir que mi vida espiritual está fuerte? ¿Cómo yo reconozco, ojo a esto, que tengo una vida espiritual débil? ¿Cómo estoy en mi oración? ¿Es su oración pobre? ¿Es usted los que ora poquito? ¿Cómo está su oración? Sus tiempos de oración. ¿Cómo está su lectura bíblica? ¿Usted solamente lee la palabra de Dios los sábados cuando llegó a la iglesia? ¿O usted puede decir, yo estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo está su lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo está usted en su relación congregacional con el Señor y con el cuerpo de Cristo? ¿Usted vive esa vida de célula con sus hermanos en la fe? Es importante también esa vida congregacional con mis hermanos en la fe. Si usted dice, bueno, yo oro, sí, pero ¿qué nivel de oración tiene? Yo leo, sí, ¿qué tanto estás leyendo? ¿Qué tanto estás buscando al Señor? Y cuando yo me respondo esas preguntas, entonces usted podrá hoy decir en su interior, no lo digan en voz alta, usted podrá decir hoy, sí, tengo una vida en mi vida espiritual.
Y yo no les estoy leyendo la mente, es más, el Señor no me da esa capacidad de leer la mente de nadie hasta ahora, pero yo me atrevería a decir que muchos podemos estar fallando. Y lo digo, podemos, porque yo fui la primera en estudiar este tema y en decirle y en sentir reargüida mi vida, porque mi vida de oración no es la que el Señor se merece. Mi tiempo de lectura, o sea, de escuchar la voz de Dios, muchas veces no es la suficiente. Requiere que la comunicación es ¿qué? Es de doble vía. Yo oro, o sea, yo le hablo a Dios, pero Dios también tiene que hablar a mi vida. Y de pronto usted dice, yo oro, yo soy una mujer de oración y yo oro todos los días y me levanto y oro y oro y oro. Pero de pronto no estoy leyendo la palabra de Dios. Y lo triste es que muchas veces vivimos una vida espiritual débil, pero no estamos haciendo nada para que eso cambie. Somos conscientes, pero nada más está ocurriendo. Por eso Pablo hace esta llamada y esta exhortación a los hijos de Dios. Familia, este es un mensaje para nosotros como hijos de Dios. Lo más importante para un creyente, ojo a esto, es su comunión con Dios. Y cuando yo estudiaba esto, yo decía, Señor, pierdo el examen. Yo soy mamá de 3 hijos. Y si yo miro cuántas horas me dedico a mis hijos y cuánto tiempo le dedico a la oración, ¿qué le estoy diciendo al Señor? ¿Cierto? Si yo estoy en un tiempo libre y ¡ay, qué rico! Y lo digo porque es que lo hago muchas veces. Y llego a la casa del trabajo y no están mis hijos. Y yo, ¡ay, qué libertad tan rica sentir la casa por momentos así! Y lo primero que hago es prender el televisor y verme el seriado que me estoy viendo. ¿Qué le estoy diciendo al Señor en ese momento? Es más importante mi tiempo de descanso. No estoy diciendo que sea pecado hacerlo, ojo, no quiero que me malinterprete, pero ¿cuál es mi prioridad? Mi prioridad como hijo de Dios tiene que ser tener comunión con Él. Tiene que ser buscar la presencia del Señor en mi vida de oración. ¿Y saben qué? Si usted no la está teniendo, o si usted está teniendo débil su comunión con Dios, pero usted se siente mal, pues siéntase bien. ¿Sí me hago entender? Siéntase bien, ¿por qué? Porque su espíritu está ahí queriendo buscar al Señor. Pero lo más doloroso es que de pronto yo estoy así con una pobre vida de oración y ya no me importa. Y ya no hago nada para que eso cambie. Así que Pablo hoy, bueno, Dios obviamente a través de Pablo en esta carta, hoy nos hace un llamado y nos hace una invitación especial. Es a que tenemos que, lo primero que dice, fortalecernos en el Señor. Y de eso vamos a hablar. ¿Por qué debo fortalecerme en el Señor? Y entonces vamos a continuar. Pasan por fin la siguiente slide. ¿Por qué debemos fortalecernos en el Señor? Repitamos el versículo 5. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué yo tengo que fortalecerme en el Señor? Primero que todo, porque Dios es nuestra fuente. Y porque, me pasé a la segunda, porque nuestra fuerza es insuficiente. Vea, yo le voy a decir algo, usted no puede solo.
Usted puede lograr muchas cosas, pero solo no va a lograr lo que Dios quiere a través de su vida. Yo necesito del Señor. No es mi fortaleza. Y muchas veces queremos vivir situaciones, afrontar cosas, emprender proyectos, tomar decisiones en mis fuerzas, en mi capacidad. Porque yo sé que, y hoy en día, yo creo que no nos es desconocido una palabra muy famosa que se escucha mucho, y es el ¿qué? El empoderamiento, ¿cierto? Yo puedo, usted sí puede, pero ¿con quién puede usted lograr las cosas? Con el Señor. O sea, nuestras fuerzas son insuficientes. Déjeme decirle, usted no va a lograr lo que Dios quiere que usted, y el propósito que Dios tiene. Usted no tiene las fuerzas suficientes, porque separados de Él, nada podemos hacer. No lo estoy diciendo yo. ¿Dónde lo dice? Juan 15:5. Si usted está tomando apuntes, anote ahí. Juan 15:5 nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. Familia, si usted está separado de Dios, usted no va a poder lograr las cosas. No es mi fortaleza. Debemos olvidarnos de nuestras fuerzas. Es incluso, déjeme decirlo, y esto es muy lindo, en nuestras debilidades, en los momentos más difíciles, humanamente hablando, cuando usted y yo no podemos, el Señor es cuando se glorifica en nosotros. Cuando somos levantados en medio de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, ocurre algo hermoso, y es que Dios es exaltado. Porque yo solo no puedo. Familia, no nos metamos ese gol creyendo que es que yo puedo, yo tengo fuerza, yo tengo capacidad, si puedo lograrlo. Claro, si todo eso lo ha dado el Señor. Y recuerda que lo hablábamos hace 8 días. Con los talentos, Dios nos ha dado talentos. No quiere decir que usted es un incapaz, ¿cierto? Mejor, yo soy de lo peorcito, no. Pero usted necesita del Señor. ¿Por qué debemos fortalecernos? Porque solos no podemos. ¿Por qué debemos fortalecernos en el Señor? Porque Él es la fuente de poder. Salmo 46:1, si me lo buscan por favor allí, no lo tengo en la presentación. Salmo 46:1 nos habla el Señor y nos recuerda esto, que Él es la fuente del poder. 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que usted no olvide eso. Es Él quien lo fortalece. Es Él quien está allí para usted. Y es Él la fuente de poder. Desconectarme del Señor es desconectarme de la fuente de poder. Vivir en búsqueda del Señor es recordar y comprender que dependo de Él. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Tenemos que ser capaces de decir, solo no puedo. Vea, ahí hay un golpe a veces a nuestro ego, porque mi ego me dice, usted puede solo, usted lo puede lograr, ¿cierto? Pero tenemos que reconocer que necesitamos del Señor. Por eso Pablo nos lo dice, o sea, fortalezcanse en Él. No hay otra fuente. Vea, familia, no existe otra fuente que lo va a llenar usted completamente. ¿Te sientes débil en la fe? ¿Cuánto estás orando? ¿Te sientes débil en la fe? ¿Cuánto estás leyendo la palabra de Dios? ¿Te sientes débil en la fe? ¿Cuánto estás teniendo comunión con los hermanos y con la iglesia? Pregúntese usted, o sea, si hoy me estoy sintiendo débil, pues familia,
acerquémonos al que me da las fuerzas, aquel que me dice, estoy aquí, soy tu auxilio, soy tu soporte, soy tu compañía, soy aquel que te da las fuerzas. Y vean, a veces reconociendo nuestra debilidad espiritual, y yo levanto mis manos de primero, muchas veces queremos como que todo sea así, ¿cierto? Como que yo a veces le digo, Señor, estoy débil, me falta. Y yo le digo, Espíritu Santo, me quiero acostar y como que me quiero levantar al otro día encendida, ¿cierto? A veces yo le digo, Espíritu Santo, hazlo, como que enciéndeme, levántame. O sea, como que ya que no me dé sueño, que esta cama no me atrape, ¿cierto? Que el sueño se me quite. O sea, como que uno dice, Señor, hazlo así. Ustedes no quisieran eso. Ay, sí, ¿cierto? O sea, qué rico, por favor, Señor. Claro, o sea, lo que quisiera uno. Pero no ocurre así. O sea, son pocos los casos que ocurren. No decir que el Señor lo puede hacer, porque si Él lo quiere hacer, lo hace. Así que si quiere seguir orando de esa manera, pues yo no le voy a decir que no lo haga. Síguelo haciendo si quiere. No sé si el Señor le va a responder. A mí no me ha respondido de esa manera, como que me despierte avivada completamente. Pero yo tengo que hacerlo. Yo tengo que levantarme y decirle al Señor, aquí estoy. Pero ¿saben qué? Él sí nos ha dado herramientas. ¿Para qué? Para fortalecernos en Él. Vamos a hablar un poquito de esto, pero esto hace parte del segundo tema o segunda parte, que son es la armadura. Así que no se lo pierdan, ¿cierto? No se lo pierdan. Vamos a ver en la segunda parte las herramientas, no va a ser hoy. Pero, ¿usted qué hace cuando usted quiere ganar masa muscular? Bajar grasa y ganar masa muscular. Entrenar, ¿cierto? Dejar de comer tanta cosita que no ayuda, empezar a comer más saludable, más proteína. Para entrenar hay que ser disciplinado, ¿cierto? Usted, a eso también quisiéramos, ¿no? Empezar una dieta y el otro día estar flacos. Entrar al gimnasio y el otro día ya ver los resultados. ¿Los ves? No, tampoco, ojalá fuera así de fácil, pero tampoco. Esos resultados tampoco se ven así tan rápido. Pero si usted quiere ver resultados, ¿qué tiene que ser? Constante, perseverar, ser disciplinado. Y yo les digo una cosa, familia, pronto usted hoy dice, Señor, me acerco a ti, voy a reconectarme contigo, y vas a orar mañana en la mañana, y de pronto no vas a sentir la explosión grande, porque ¿saben qué es lo que pasa? Que a veces cuando ocurren ese tipo de cosas, como en momentos muy, digámoslo así, espiritualmente muy fuertes, como cuando uno va a un retiro, ¿cierto? Que usted está pero metido y usted se conecta y el Señor lo reargulle, o va a Israel, o bueno, momentos pues en que uno dice son de una carga con el Señor muy fuerte, uno dice, wow, es que lo sentí. Pero a veces nos quedamos en las emociones. Por eso es que esto no funciona así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo espiritual, no de lo emocional. Mis emociones son fluctuantes, pero mi espíritu tiene que ir en ascenso. Entonces, Pablo nos dice, fortalézcanse en el Señor. Vayan a la fuente que les va a dar el poder. ¿Se siente usted seco? ¿Está usted sediento en su espíritu? Vaya a la presencia del Señor. ¿Qué nos dice el versículo 11? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Oiga, aquí viene el innombrable, el que les dije que íbamos a hablar. Ahora vamos a hablar de él. Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Les cuento, como les dije al inicio,
ustedes y yo nos encontramos en guerra. Estamos viviendo una guerra y no estamos hablando de la guerra de Israel ni otro tipo de guerra que nos pueda estar afectando en Colombia, donde usted sea. Familia, estamos en guerra, pero en una guerra espiritual. Y Pablo empieza aquí a hablar de un lenguaje de guerra. Habla de esa batalla, habla de una armadura de Dios, que ya les dije, la armadura de Dios vamos a hablar después, y de una realidad, y es que el diablo, Satanás, el innombrable, como lo quiera llamar, está acechando. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está pasivo, él no lo está. Él está activo. Que es paciente es diferente, pero activo está. Actuando está. Y nosotros vivimos como si todo estuviera bien. Y nosotros salimos de la casa sin ponernos la armadura. Oiga, familia, a veces salimos de la casa sin orar, sin buscar la presencia del Señor, sin llenarnos de Él. Eso es salir desprotegidos. Mire, uno de los grandes fracasos o mayores destrucciones en una guerra se da cuando al grupo o al país o a las personas que atacan estaban desprevenidos. Exactamente. Si usted está desprevenido, ¿qué pasa? Usted se convierte en un blanco fácil de atacar y derrumbar. Ustedes y yo estamos en una guerra espiritual. Hemos hablado de algo hermoso y es del reino del Señor. Pero también ahí está el reino de ¿quién? De las tinieblas, ¿cierto? Existe. Vean, no es mentira. Y como yo les dije al comienzo, a veces no nos gusta hablar de eso. Y tampoco hay que estar hablando del diablo, pues dándole protagonismo todo el tiempo. Y si usted vino por primera vez y dice, ay, no, en esa iglesia no hicieron sino hablar del diablo, no hablamos todo el tiempo del diablo, tranquilo. Pero hoy fue necesario. Porque no podemos andar como simples mortales, ¿cierto? Sin la armadura del Señor. No salga sin la protección de Dios. No tome decisiones si Dios no está adelante, porque estamos en guerra espiritual. El diablo, a nosotros como sus hijos, ojo a esto, y ahora voy a decir algo que debe traer paz y tranquilidad a nuestros corazones. El diablo no nos puede poseer si somos hijos del Señor. Si somos templo del Espíritu Santo, si Él mora en nosotros, Él no nos va a poseer. No nos puede dominar y tampoco nos puede controlar. No nos va a quitar la seguridad de salvación, no nos va a robar la salvación. Él no tiene ese poder. Pero sí tiene artimañas, sí va a atacar. Externamente, Él va a hacer cosas que van a afectar a nuestras vidas. Eso se llama las acechanzas del diablo. O sea, el diablo actúa, el diablo está allí. Puede poner tropiezos en nuestra vida que nos hagan caer. Nos puede quitar, vea, y esto es tan común en los hijos de Dios. Puede quitarnos, robarnos el gozo. Y usted de pronto se convierte en un cristiano, en un hijo de Dios, sin gozo, con amargura en su corazón. Y eso es muy triste, porque ¿quién nos da el gozo? El Señor. Es un fruto del Espíritu Santo. Pero es de las primeras cosas que el diablo ataca en nuestras vidas, roba el gozo de nuestra vida. Entonces usted es un hijo de Dios, pero no está gozoso. Entonces cuando se va el gozo, usted no quiere orar, usted no quiere buscar al Señor, usted no le nace leer la Biblia, porque el gozo del Señor se le está apagando. Ojo a esto. Y tristemente, ¿qué puede hacer también Él? Y es feliz cuando lo logra.
nos lleva a vivir vidas cristianas mediocres. Nos convertimos en cristianos mediocres. Somos cristianos porque seguimos a Cristo, pero no buscamos a Cristo. Somos cristianos porque ser cristiano es seguidor de Cristo. Yo aquí no estoy hablando de denominaciones, de iglesias, estoy hablando del que sigue a Cristo, es un cristiano, ¿cierto? Y somos cristianos que no buscamos a Cristo. Somos cristianos que no conocemos a Cristo. No nos va a quitar eso. Así que es fuerte, pero Él puede hacer eso. ¿Y saben qué? Lo que les decía ahora, minimizamos el poder de Él. Minimizamos lo que el diablo puede hacer en nuestras vidas. Y andamos sin revestirnos del poder y la fuerza del Señor. ¿Recuerdan el pasaje y el momento especial del Señor Jesús? Vamos a Mateo 4, ese no lo tengo ahí tampoco. Mateo 4, en el versículo 1, nos narra el momento de Jesús cuando es tentado. Pero yo quiero recordar, ¿recuerdan eso? Que él va al desierto, pero hay algo especial que quiero hacer hincapié. Antes de que Jesús fuera al desierto, ayunara y tuviera ese momento de tentación, ¿qué ocurrió anteriormente? Fue bautizado, exactamente. Cristo fue bautizado. Y ese es un momento hermoso y maravilloso. En ese momento, después en el bautismo, Jesús exalta al Padre, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo exalta al Hijo. O sea, la Trinidad clarita. En ese momento, Jesús es bautizado, ¿cierto? Aquí hago una cuña, para los que no han sido bautizados, vamos a iniciar, ahorita están los anuncios, el curso del bautismo. Y vamos a tener bautizos en el retiro de marzo. Pero ahí viene el curso. Entonces, una cuña aquí chiquitica. Pero Jesús es bautizado. Y ese bautismo es el inicio público del ministerio del Señor Jesús. Jesús es bautizado en ese momento, pero luego miremos lo que nos narra la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ojo que es Espíritu mayúscula, o sea que es por el Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Sigamos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, y subraye esa parte, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, round 2, y le puso sobre el pináculo del templo. Dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Siguiente, tercera, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué fuerte y poderoso
fue este momento, ¿cierto? Después del bautizo, donde el Señor Jesús exalta al Padre, llega el Espíritu Santo y el Espíritu Santo exalta al Hijo, dice la palabra de Dios entonces que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Este acto no fue casualidad, fue algo proposital, o sea, tenía un propósito. Y esto debía ocurrir, este momento. Aquí, en este pasaje, se está mostrando la derrota de Satanás anticipada, que se había escrito en Génesis 3:15, cuando dice el Señor que llegaría pues el Jesús y la heriría. Pero también vemos una muestra anticipada de la derrota final del Señor Jesucristo frente al diablo. Jesús vence en cada una de estas 3 tentaciones al diablo y luego dice que llegan los ángeles a servirle. Pero ¿cómo Él los vence? Familia, ¿por qué estamos leyendo este pasaje? Este momento de Jesús en la tentación es un claro ejemplo y es un vivo ejemplo de cómo se puede resistir a las artimañas del enemigo. Leímos en el versículo, ¿cierto?, que nos decía que nos cuidáramos de las artimañas del diablo. Y aquí el Señor Jesús nos deja claro, usted cómo puede derrotar al enemigo y sus artimañas. Vean, Adán pecó en el paraíso, ¿cierto? Adán pecó en el paraíso, bueno, Adán y Eva pecaron en el paraíso. Jesús fue fiel en el desierto. Qué hermoso. ¿Depende del lugar? No. Adán en un lugar maravilloso y pecó. Y Jesús en el momento más duro de hambre, o sea, de su cuerpo también estaba ya cansado, con hambre, pero Él fue fiel en un momento difícil. Así que no depende del lugar. Ay, pero es que usted cómo me pide que yo fuera tan fuerte, si es que imagínese donde me encontraba, yo no podía. No, familia, no depende del lugar en el que usted se encuentre para decir fui o no fue fiel. ¿Qué es importante? No es el lugar perfecto, sino estar en la condición adecuada. Es tener el corazón adecuado, es tener la intención correcta. Y eso fue lo que tuvo el Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Tienes tú la condición adecuada? Y si no, no importa, aquí estamos hablando de eso. Vuelvo a hacerle las mismas preguntas. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu lectura de la palabra del Señor? ¿Cómo está tu comunión con los santos, con la iglesia de Cristo? Podemos ver al diablo trabajando en muchos lugares. ¿Y cómo muestra el Señor Jesús que lo podemos vencer? Con el escrito está. Firmes en la palabra del Señor, saturados de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que estar aquí y aquí en mí. Yo tengo que estar tan llena, tan saturada de la palabra del Señor, que yo sepa y que yo pueda discernir cuando algo viene del Señor o cuando algo no está. Que usted, cuando tenga la tentación, tenga la dificultad, tenga la situación difícil, usted puede decir, escrito está, porque esto no glorifica a Cristo. Escrito está, yo no hago esto porque el Señor dice esto en su palabra y no es correcto. Porque hoy en día estamos en una cultura muy flexible. Ay, pero es que todo el mundo lo hace. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Es correcto? Es correcto. Esto es lo que a mí me debe guiar. Y es lo que me va a llevar a ser fuerte en medio de las acechanzas que yo vaya a encontrar en el caminar. Para ir terminando, pasen por favor a la segunda. La naturaleza de nuestra lucha. Leamos el versículo 12 de Efesios 6.
Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga, duro este pasaje, ¿cierto? Pero aquí el Señor es claro con lo que nos está hablando. Dice, ¿mi lucha es con el que está al lado mío? No, mi lucha no es esa. ¿Y saben qué es lo más triste? A veces nos enfrascamos, nos enojamos y actuamos en contra de una persona. Pero mi lucha no es contra esa persona. Mi lucha es espiritual. No luchemos contra personas, sino contra las fuerzas espirituales. No es una lucha física. Estamos hablando de unos enemigos, y ojo a esto, le pongo paréntesis o comillas, unos amigos invisibles, ¿cierto? Porque no es una mirada humana. Principados y potestades, que son los demonios con autoridad en el mundo espiritual. Gobernantes de las tinieblas, influencias demoníacas sobre naciones y sociedades. Y huestes espirituales de maldad, espíritus que buscan dañar y oprimir a los creyentes. Oiga, yo no los quiero asustar, pero tenaz, ¿cierto? O sea, duro. O sea, y por eso les quise hacer la aclaración de qué es cada uno de esto. Es muy fuerte. Familia, ¿pero por qué estamos hoy hablando de esto? ¿Para asustarlos? No. ¿Es para qué? Para que seamos conscientes en qué estamos. Para que nos armemos y nos preparemos para esta guerra espiritual en la que usted y yo nos encontramos. No viva su vida como si esto no existiera. Sí, recordemos que nosotros tenemos 3 enemigos del que estamos hablando, que es el enemigo más grande, el diablo, pero también tenemos otros 2 enemigos, que ¿cuáles son? Mi carne, o sea, yo misma, y el mundo, ¿cierto? También nos atacan, también, o sea, aparte de eso, también tenemos a estos también. Así que tomemos decisiones. Y yo les ponía ahí una pregunta. ¿Cómo? Y ojo, y de verdad, pare por un momento de escribir, si usted está escribiendo. Piense y escuche un momento estas preguntas. ¿Cómo reaccionas ante los problemas? ¿Atacas a las personas o enfrenta la batalla en oración? Y yo se los digo, vea, muchas veces nos enfrascamos con las personas. Como que nos obsesionamos, ¿cierto? Es que ella es el culpable, es que mi jefe, es que el presidente, ¿cierto? Es hermano en la fe, porque no estamos exentos de esto, porque aquí en la iglesia también lo vivimos, ¿cierto? También ocurre entre nosotros. Familia, no pelee contra el equivocado. No gaste sus pocas fuerzas humanas de la manera incorrecta. Busque y métase en oración, porque ¿sabe qué es lo más lindo? Cuando estamos en oración, Dios me revela, Dios me desarma el corazón, Dios me muestra. Ojo, no estoy diciendo que las otras personas no se equivocan, no, que son perfectos, no, también, pero es el enemigo equivocado. La gente va fracasando mucho porque pierde de vista dónde está la verdadera batalla. Y va por el mundo olvidando quiénes son sus verdaderos enemigos. No podemos vivir en un mundo relajados, como si nada estuviera pasando. Ojo a esto, con una vida espiritual mediocre. Estamos en una batalla. Vivamos en oración, vivamos en su palabra, armémonos del Señor, armémonos del equipo que me llena y me fortalece también. No salgamos cada día al mundo como los
hacen los no creyentes. Como si nada, sin la bendición del Señor, sin buscarlo. Y lo que les decía ahorita, dejando que el diablo me robe el gozo de mi corazón. Usted de pronto puede decir, yo soy un hijo de Dios y eso no me lo va a quitar nadie. Y es así, si usted es un verdadero hijo de Dios, un creyente, usted ha nacido de nuevo, eso no se le va a arrebatar. Pero a veces nuestro gozo se va y la oración se vuelve cargosa. Ay, qué pereza esa que está allá al frente hablando. Si vino, porque si no, no vino, ¿cierto? Si no, no estás aquí. Entonces, vivamos y entendamos eso. Es una realidad que no podemos desconocer. Para finalizar, familia, yo quiero recordarles algo. Y es que la clave para la victoria es la oración y la perseverancia. Cristo ya venció en la cruz al diablo. Si usted quiere estar tranquilo, siéntase tranquilo. Cristo ya murió en la cruz. Pero es que a veces nos pasamos a la otra línea. Como Cristo ya murió por mis pecados, ya hizo esto, ya hizo lo otro, entonces nos relajamos mucho y no buscamos al Cristo, porque Cristo tenemos que estar. La oración es nuestra conexión con Dios. Debemos ser constantes en la oración. Nuestra parte es permanecer firmes, es estar equipados en comunión con Dios. Hagámonos para finalizar estas 3 preguntas que yo puse aquí, que la hemos repetido y las hemos repetido y las hemos repetido, pero finalicemos con ellas. ¿Cómo está tu vida de oración? Y yo no estoy diciendo, porque a veces, no, yo escucho prédica, yo escucho esto, no, su comunión íntima con Dios. ¿Cómo está tu vida de oración con Dios? ¿Estás listo para pelear la batalla? Pues yo creo que hasta el más preparado va a decir que le da susto, pues, pero tengo la armadura del Señor, o sea, ha sido Él mi poder, la fuerza, y es aquel fuente de poder que me ha dado Él a mí. Te estás fortaleciendo en el Señor usando su armadura. Versículo 13, con el que finalizamos, ahora dice: por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día. Ay, no lo tengo ahí, me lo ponen por fin para que lo lean todos. El versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vea, y aquí les voy a decir otra cosa que pronto no quisiéramos escuchar. Todos tenemos días malos. Así usted busque al Señor, así usted haga, a todos nos llega un día malo. Usted hoy de pronto puede decir, estoy en mis días malos. Usted de pronto hoy podrá decir, las cosas no están saliendo bien o no están funcionando. O de pronto usted puede decir, no, hoy en día, en este momento, gracias a Dios, todo está marchando bien. No sé en qué día usted está caminando, pero el Señor nos lo dice, que resistamos el día malo, porque el día malo llega a nuestras vidas. Usted hoy puede estar viviendo un día malo, de pronto sí, de pronto no, usted lo sabe, usted sabe su vida, pero el Señor nos dice que resistamos, porque Él ya venció por nosotros. Pero eso sí, no resista usted solo, no luche más solo, porque se va a cansar, se va a fatigar, se va a alejar del Señor. Estemos firmes en el Señor y resistamos. El Señor nos lo dijo, resistid al diablo y Él, ¿saben ese pasaje? Y Él huirá. Si usted resiste, el día malo no va a ser para siempre. O sea, llegará el día bueno. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a decirle hoy al Señor cómo hoy me encuentro. Y de verdad yo le invito a que usted en esta oración le diga al Señor cómo usted hoy se encuentra. Y no le dé pena decirle al Señor, estoy débil,
estoy en mis días malos, estoy caído. O si usted no está así, bueno, gloria a Dios. Si usted su oración es bastante, si usted ora, si usted lee, si usted viene, asiste, tiene buena comunión con los creyentes, gloria a Dios. Pero el que esté firme, mire de no caer. Y este no es un mensaje para el nuevo solamente, para asustarlo, para decirle no. Este es un mensaje tanto como para el nuevo que está caminando en el Señor, como para el antiguo. Porque todos tenemos que ser llenos y fortalecidos por el Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos en este día a decirle a nuestro buen Dios cómo me siento. Yo le invito a que esa sea su primera oración. Confiese hoy, delante de la presencia del Señor, usted hoy cómo está. Porque estamos en una guerra espiritual. Y hoy de pronto, porque tu fe está débil, estás caído, estás mal. De pronto hoy puedes entender que estás luchando contra el enemigo equivocado, contra jefes, familia, personas, contra mis hermanos de la iglesia. Pero hoy, Señor, me recuerdas que mi batalla no es contra carne ni sangre, sino contra esas huestes, potestades de maldad. Pero hoy también recuerdo, Cristo Jesús, que tú venciste al diablo. Y hoy nos queremos llenar y revestir de ti, Señor, con esa armadura maravillosa. Hoy, Señor, nos acercamos delante de ti, Señor, tal cual somos. Y te pedimos, Señor, lléname. Señor, fortaléceme. Papá Dios, levanta al que está caído. Señor, dale fuerzas a aquel que hoy se encuentra en el día malo, porque de pronto las cosas no están saliendo bien. Hoy tú de pronto estás recibiendo ataques del diablo en diferentes áreas de tu vida. Pero hoy el Señor nos invita a que nos levantemos. Hoy nos invita el Señor a que luchemos, pero no en tus fuerzas, no en la manera que tú crees. Es a la manera del Señor. Es con las herramientas de Él, con la oración. La comunión íntima con Él debe ser lo más importante para un creyente. La lectura diaria de la palabra de Dios. Porque cada día tienes que escuchar su voz, lo que Él te quiere decir. La comunión entre los santos, porque es necesario que juntos nos apoyemos, nos edifiquemos, nos acompañemos. Y yo le invito que en este momento me acompañe a cantar esta canción, pero también invite que como comunidad de fe oremos este momento. Y tómate de la mano con tu hermano, tu hermana, aquel que está a tu lado. Y vamos a orar juntos en este momento. Y vamos a pelear la batalla en la que nos encontramos tú y yo. Como hermanos, juntos, en un mismo sentir, podemos avanzar más. Cristo, aquí estamos. Gracias por ese ejemplo que nos diste. Renueva nuestra mente con tu palabra para que esté saturada de ti y podamos discernir cuándo es tu voluntad. Cantémosle al Señor en este momento. Has hablado, Señor, no. Que lo que hoy has hablado en nuestras vidas, Señor, sea un fruto, Señor, de un fruto permanente. Porque hoy oramos como lo dice esta canción, como lo dice el Salmo 84. Cuán amables, Señor, son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío,
Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambias en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Ese eres tú, Señor. Amén. Hoy oramos, hoy clamamos a ti, Señor, para que nos revistas de tu presencia, de ti, Señor, y queremos estar siempre en la fuente de poder que solamente tú nos puedes dar, Señor. Llévanos, Dios, a tomar los correctivos necesarios. Llévanos a actuar, Señor, porque esto puede ser un tema muy edificante, que hable mucho a nuestro corazón, pero podemos salir de acá y seguir viviendo la vida igual. Seguir, Señor, caídos, porque aquel que va a la guerra y no está preparado, no se arma para la guerra, caerá, herirá y no se podrá levantar. Pero en ti está nuestra fuerza. Amén. Y en ti, Cristo Jesús, está la victoria. Amén. Que tu palabra nos llene, Señor. Llévanos a amar, Señor, a desear tu palabra, Señor, porque el escrito está, Señor, una herramienta infalible para sacar, para quitar las acechanzas del diablo en nuestras vidas, Señor. Gracias por tus hijos que hoy han venido. Gracias, papá, por tu palabra, porque eres tú el que hablas. Gracias te damos por este lugar, por la congregación que nos has dado, Señor, por el grupo, por la comunidad de fe en la que hoy nos tienes, Señor, que también es una herramienta, Señor, que nos das como hijos tuyos para apoyarnos, Señor, para unirnos en oración y salir a luchar, Señor, contigo en esta guerra. Te alabamos, Señor, te bendecimos y en tu nombre, Cristo.